No contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Hoy no hablaremos de cuentos, sino hablaremos de literatura. Y lo digo en palabras mayores por dos razones: el tema y quien lo escribe. Hoy el mundo tiene muchas preguntas frente a de dónde venimos, qué nos ha motivado, qué nos ha desmotivado. Hoy hablamos en las redes sociales de heridas de infancia, qué nos genera precisamente nuestro comportamiento, y de alguna manera se está escrutando qué nos debe la vida, qué nos deben nuestros antecesores para comprender, entender y aún responsabilizar sobre nuestro hecho individual a cada uno. No obstante, esta literatura de hoy nos va a permitir conocer una mirada muchísimo más amable, diría muchísimo más agradecida de la historia personal, de la proveniencia. Con palabras mayores, hoy tenemos invitado al señor rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, es el padre Raúl Jordán Balanta. Nació en el municipio del Cerrito, pero demasiado palmirano por su injerencia en la segunda ciudad del departamento del Valle. Es su segunda producción literaria. Con menos de 50 años ha trasegado en las direcciones más importantes de la Iglesia Católica en el departamento del Valle del Cauca y de la academia. Y nos permite, desde algo muy íntimo, muy personal, generarnos un reconocimiento y un camino para comprender de dónde venimos y para dónde podemos llegar. Padre Raúl Balanta, es un honor tenerlo aquí en esta mesa de trabajo de Sin tantos cuentos. La inspiración para este lanzamiento del día de hoy a las 3 de la tarde en la Universidad Pontificia Bolivariana de su segunda producción literaria, Plum Tras. Diego, primero que todo, muchas gracias por tu invitación y un cordial saludo para todos los palmiranos y todos los que nos escuchan en el suroccidente y nos ven en el suroccidente colombiano. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y esperamos que este espacio sea un espacio de mucha autenticidad y haciendo honor al nombre del programa y sin tantos cuentos. Entonces, doctor, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por asistir. Doctor William Loaiza, muy pero muy buenas tardes. Palmira ha tenido muy buenas plumas en diversos temas. Hoy la Iglesia nos permite, o más que la Iglesia, un miembro de la Iglesia Católica nos permite una mirada, yo diría que muy oportuna, a propósito del pensamiento y del sentir colectivo que tenemos no solamente en Colombia, sino en la humanidad. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. La verdad es que hoy el programa se sale del sistema nacional, que hablamos de política, hablamos de administración, hablamos de funcionarios públicos, pero hoy vamos a hablar de la literatura. Y esto está escrito por un párroco, por un cura, que no es... Yo no he leído el libro porque no he tenido la oportunidad de ponerlo en mis manos, pero ya habrá la oportunidad de tenerlo, de adquirirlo. Pero me gustaría mucho, padre, que nos dijera, Plum Tras, ¿qué traduce? Bueno, Plum Tras es uno de los famosos sonidos onomatopéyicos de mi historia, y es que mi mamá todos los días incansablemente se levantaba y abría la puerta de la habitación muy despacio para no despertar a nadie, y el sonido onomatopéyico de eso en la casa era un plum muy sutil, porque las puertas chillonas, si se abren fuertes, eso despiertan a todo el mundo, pero mamá tenía la capacidad de abrir esa puerta chillona con un pequeño plum y salir casi ajustada en el espacio que dejaba la puerta. Después iba al fogón, a la hornilla, y allí colocaba la olleta para hacer café.
y eso sonaba tras. Yo durante la escuela, el colegio, reclamaba vacaciones, descanso, me entré al seminario y mamá nunca dejó de hacer ese sonido, aunque cambiamos de casa, siempre fue plum tras. Y entendía yo que es la delicadeza del que sirve sin molestar a nadie, es la delicadeza del que no quiere interrumpir el sueño de los niños, pero es la delicadeza del que sabe lo que necesitan, les pone café en la mesa. Entonces plum tras significa o traduce desde mi madre, porque como hablábamos antes del programa, se convierte en una fuente de inspiración para mi vida, es como mamá traducía amarnos, plum tras, sin palabras, solo con un sonido onomatopéyico, plum tras. ¿Tú quieres con este libro, sin armar alboroto, sin hacer bulla, sin hacer mucho ruido, que cambiemos de actitud frente a la vida? El ideal siempre será que cada uno de nosotros encuentre por sospecha o con conciencia su propósito en este mundo, ¿no? Y encontrar ese propósito es sentirse no solamente útil para hacer algo, sino la capacidad que tenemos de compartir la vida con los demás. Y me parece que hoy muchas personas, y en ese sentido uno puede aprovechar hasta las redes sociales, buscan la manera de relacionarnos, de encontrarnos, de reconocernos. Y a la vez, para poder dar lo mejor y reconocer al otro, implica también reconocer mi historia, porque yo no llegué aquí de la noche a la mañana, yo llegué a través no solamente de una relación genética, sino también del amor, el cariño, de la historia como la historia es. Hay que estar agradecidos, como lo decía Diego ahora, con la historia, pero también tenemos que hacernos responsables con lo que pasó en esa historia y ser capaz de reconciliarlo. El libro busca eso. El libro no es un libro ni de religión, no es un libro de espiritualidad, no es un libro que se puede categorizar como un libro de autoayuda, no es un libro de inteligencia emocional, es un libro que hace una biopsia a la autenticidad. ¿Y por qué la autenticidad? Porque nos da miedo ser nosotros y nos da miedo ir a reconocer lo que hizo que fuéramos nosotros. Y por eso quien va a la autenticidad tiene la capacidad de aceptarse como es y de avanzar. Y el libro es eso. El libro, como ya tú lo has mirado, es un libro que gira. Él te lleva en un hilo conductor, pero te hace retroceder. Y no es el 1, 2, 3, él pasa al 5, al 7, porque el libro no pretende generarte un aprendizaje racional, sino simplemente mostrarte un corazón que se abre y que está dispuesto a sanar desde la autenticidad. Muchísimas gracias por estar también en esta mesa de trabajo. Elio Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y comparta este espacio de información, opinión, concepto. Padre Raúl Jordán Balanta, aquí hay en la entrada, en la portada del libro, una frase: cuando el corazón abre la puerta del alma para sanar lo que estuvo oculto en la luz. Ampliemos esa frase, por favor. Cuando yo decidí hacer este proceso conmigo mismo, estaba en el mejor momento de mi vida. Creo que conocí algo cercano a la mitad de Europa. Había estudiado, estaba estudiando en una de las mejores universidades del mundo y de Europa, que es la Universidad Gregoriana de Roma. Había trabajado en una de las mejores universidades de Colombia. No tenía ningún problema, me estaba yendo bien en la vida. Muchas veces, diría Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo, detrás de la luz se esconde mucha oscuridad. Muchas veces queremos hacer cosas buenas y lo hacemos, lo logramos, pero regularmente detrás de la bondad e incluso se esconde alguna neurosis que me lleva a hacer una cosa buena. Y es muy raro eso, ¿no? Decir que un problema en mi infancia, en mi historia, me lleva a ser tan bueno y puedo hacer cosas buenas. El tema es qué tan feliz soy, qué tan pleno soy. Lo decía ahorita, ¿por qué estoy triste haciendo lo bueno? ¿Por qué no me siento realizado siendo un buen cura? ¿Por qué no me siento pleno estudiando en la mejor universidad del mundo? Y hay cosas inconscientes que no tengo la respuesta. Entonces me toca ir a reconciliarme con mi sombra, la que no veo. Porque cuando uno le va bien, uno no revisa, ¿no? Es como cuando usted gana un partido de fútbol
y lo gana por goleada, todos los errores cometidos quedan ocultos. Toda la oscuridad, el error del defensa, pueden hacer 2 autogoles, pero ganó por 7, todo eso queda escondido. Entonces ganar a veces nos hace escondernos. Irnos bien en la vida hace que escondamos nuestra tristeza y digamos que es normal. Entonces me decían a mí, ¿por qué no colocó que lo que se esconde en la oscuridad? No, es que no por tener oscuridad soy malo, y ni siquiera la oscuridad mía, sino que muchas veces detrás del querer servir a otros también esconde cosas propias, inconscientes o conscientes. Hay una frase que yo por ahí leí alguna vez, que cuando va a amanecer la noche se hace más oscura. ¿Tiene eso algo que ver con la frase tuya? Tiene mucho que ver, porque claro, hay un libro muy bello que leí hace un tiempo de Jan Carles Melich que se llama La lección de Auschwitz. Y en la lección de Auschwitz dice Jan Carles Melich que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nuevos conceptos existen después de eso? Entonces él empieza a definir la educación. La educación es fascista, dice Jan Carles Melich. Usted puede leer un libro, pero hay miles de puntos de vista para leer un libro, pero usted quiere que solo sea la suya. El tema de la cultura alemana, una cultura desarrollada, todos los Nobeles, la mayor parte de Nobeles de ciencia están en Alemania, los grandes músicos en Alemania, la psicología moderna en Alemania, todo en Alemania. Y decía, bueno, y en esa cultura se cometieron unos genocidios impresionantes. Pero el concepto de persona, dice Jan Carles Melich, es la antropología. Venimos de una antropología aristotélico-tomista, ¿no? Que el ser humano es un animal racional, social, político. Boecio decía que el ser humano es una sustancia racional de naturaleza racional, individual de naturaleza racional. Y Jan Carles Melich dice, no, el nuevo concepto de antropología después de la Segunda Guerra Mundial es que el ser humano es ambivalente. Ambivalente es que es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Volviendo un poco a la estructura misma del libro, da uno cuenta de que responde a las nuevas maneras de leer. Y lo digo en el sentido de llamémoslo así, el totalitarismo que está imponiendo las redes sociales. Pocos textos, muchas imágenes. ¿Cómo genera usted ese compendio y esa mezcla de muchísimas imágenes, incluso producidas por usted mismo, frente a partes muy propios de su historia personal? Lo primero es que este libro me demoré 3 años y medio escribiéndolo. Fuera del libro quedaron cerca de casi 50 imágenes. Los dibujos son digitalizados y fueron hechos con lápiz óptico. El libro se borró 3 veces. Me refiero es que lo tuve listo 3 veces para publicarlo. Y después de terminarlo y revisarlo con las imágenes que correspondía, lo volví a empezar. Porque el libro marcó una ruta. Primero, cuando me enfoqué en ir al pueblo, porque yo volví a Santa Elena a cuidar a mis papás, yo dije, tiene que haber un motivo por el que haya yo regresado también a Santa Elena. Y eso está articulado a los pensamientos que tuve. Entonces, les decía que el dibujo, lo que yo pretendía al comienzo no era publicar un libro, sino hacer un proceso para estar bien conmigo mismo. Era un proceso personal. Hablé con terapeutas, Rafael Vizquerra de Cataluña, el presidente de la RIEF, y le hacía comentarios del tema, ¿no? Entonces yo empecé sin terapeuta, respirándome del oído, dibujaba, pero los dibujos hacían parte de algo que yo quería recordar. Y yo me pude haber quedado en un dibujo un mes, y no solamente haciéndolo, sino lo que significaba ese dibujo dentro de mi historia. Y dibujos que me demoré un mes no están en el libro, porque esos dibujos consideré que hacían parte de un momento del libro que estaba marcado por el dolor. Entonces yo escribí con dolor y desde el dolor, y lo que expresaba el libro era dolor, los dibujos, dolor. Después dije no, lo empecé otra vez, metí imágenes nuevas, y el siguiente movimiento, cuando lo termino, resulta que la palabra que circulaba era resentimiento. Entonces un dolor que me generó resentimiento, y yo casi inconscientemente, Diego, ni me daba cuenta que estaba escribiendo así, sino que cuando ya miro ya todo el compendio de 1 año y pedazo, y decir yo, no es lo que quiero comunicar. Y ya en un tercer momento, el proceso del libro me lleva a transformar
y es el momento final. Cada dibujo es un momento de mi vida. Yo no me sentí a hacer dibujos para escribir un libro. Es más, si yo mostraré el iPad, que sería interesante, van a ver un montón de iras comprimidas, de resentimientos, de carpetas con dibujos guardados, que voy a hacer una presentación más adelante con eso, lo que está detrás del libro, y uno se da cuenta de que cada dibujo que hay ahí, inclusive el hecho de que algún dibujo no corresponda con lo que yo estoy diciendo, significa que aunque no corresponda con lo que estoy diciendo inmediatamente, sí está anclado al proceso de esos 3 momentos que el libro trata de especificar: recordar, sanar y transformar. Realmente fue una cosa impresionante, porque yo nunca dije, voy a escribir un libro que se llama El Plum Tras. Además, el libro se llamaba Desde las cenizas. Hasta el segundo punto se llamaba Desde las cenizas. Mamá murió hace 2 años. Mamá sabía que yo estaba escribiendo este libro porque yo le mostraba algunas imágenes. Y cuando mamá muere, ya no se llama Desde las cenizas, sino Plum Tras. Y el Plum Tras es el tercer momento del libro Desde las cenizas. Es más, yo había diseñado la portada, era de color negro. Una puerta entreabierta, pero de color negro, marcada por el dolor y el resentimiento. Y si yo te muestro esa edición que la tengo organizada, lo que yo expresaba allí, inclusive un amigo me decía, si tú publicas eso así, Raúl, te excomulgan, porque estás demasiado explícito. Después mamá muere y el homenaje, y yo dije, no, el libro tiene un punto de encuentro, que tú lo decías, es mi mamá, y digo yo, no, el nombre del libro ya no es Desde las cenizas, sino Plum Tras. Pero los 3 libros yo podría sacarlos y los 3 se parecen, pero son distintos. Pero no son 3 libros. Yo tengo todos los archivos guardados listos. ¿Por qué no cambia el texto que hay en el libro? Si cambió las imágenes. Es que el texto cambió. Es que todo cambió. Algunos textos se transformaron. Otros textos se eliminaron, otros textos se ampliaron, pero imágenes y textos mutaron. Entonces, un libro de terapia personal. Al final lo que yo hice fue, voy a publicar algo que me pasó. Voy a publicar, porque el primer libro que ustedes miran es un libro académico, teológico, tiene citas, es un libro que tiene más de 25.000 descargas en internet, fue citado ya en tesis doctorales. El Papa Francisco lo tiene en su escritorio, es un libro que hasta si prensa lo cita. Te parece que es un libro extremadamente bien hecho y está gratis en internet. Entonces, cuando alguien ve ese estilo mío, teológico, científico, muy preocupado por cada palabra que digo, y me paso este libro, absolutamente van a decir, estos son 2 autores distintos. Y si miran este libro y lo comparan con el histórico del libro, van a decir, no, estos son 3 libros totalmente distintos. Ese primer libro del que nos menciona, ¿qué título tiene, o es el ante? El primer libro se llama El Papa Francisco entre lo inmoral y lo moral. En Google se descarga gratis. Volviendo a este libro, ¿qué tiempo se tomó en escribirlo? Desde que arranca la idea hasta que ya lo entrega en la papelería. En esos 3 momentos, fueron 3 años y medio hasta el momento en el que se decide, sale listo para impresión. Ya en lo inmediato son cerca de casi 5 meses investigando cómo publico el libro. Averigué con amigos que ya habían publicado, escritores, aprendí de sus errores, porque claro, uno de ellos entregó los derechos por 10 años, la editorial y la librería se quedó con el 80% de las utilidades, y además este muchacho sintió que le manosearon la obra, porque no todas las editoriales funcionan con lo que tú quieres comunicar, sino con lo que la editorial vende. Entonces yo, a partir de esa investigación, decidí autopublicarme. Entonces empiezo un proceso de registrar la marca, el RJB, con el nombre Raúl Jordán Balanta, como casi la fuente editorial, sacar mi propio ICBN y hacer que el libro funcione como un libro, porque es un libro que está registrado, se va a validar con las universidades, pero el libro, yo dije, no, es que este libro, el único que le pone una coma y una tilde es el que hace revisión de estilo, pero conmigo ahí. Entonces, hasta ese momento fueron 3 años y medio, 5 meses buscando quién fuera, y fui a Cali a buscar impresores de editoriales, varias partes me llevaba, pero no me conectaba, hasta que me conecté con una empresa que se llama Impros, y curiosamente el señor de Impros maneja una línea muy espiritual en lo que hace,
conversé con él, él publica también cosas de motivación, de autoayuda, y entonces a él le cayó de perlas, y él lee el libro. Ayer estuve hablando con él en la universidad y me decía, tu libro me conectó con mi propia historia, porque la casa que describes ahí es la casa en la que yo viví. Entonces es muy interesante porque hay un montón de, llamémoslo desde el mundo subatómico, física cuántica, un montón de sincronías que se dieron para que el libro saliera de esta manera. Inclusive el color lo decidí hace 5 meses. Curiosamente, cuando yo decido este color, ni siquiera tenía el registro que el primer libro también tenía el mismo color. Oye, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es. Poema. Así es. Este libro refleja la huella de tu vida. Hay que Sí, ese libro es una biopsia de mi vida. Es una biopsia y es un desafío temerario de lo que yo deseo para seguir viviendo. ¿En qué sentido? Yo siempre he dicho, en algún momento hablando con mi mamá tenía la sabiduría de la vida, la sabiduría de las cosas prácticas, ¿no? Mamá nunca quiso complejizar ni la vida, ni a Dios, ni a la religión, ni a nada. Entonces, en algún momento, en una conversación me decía, ¿sabe cuál es la diferencia de su fe a la mía? Yo le digo, ¿cuál? Que usted sabe teología y yo tengo fe. Entonces, eso me impacta porque saber teología no me significa que tenga fe. De hecho, incluso lo puede alejar. Exacto. Entonces yo una vez pensaba, yo decía, me he vuelto en un experto que habla de lo que no vive. Y claro, a uno le va bien con eso, porque tus discursos hasta los pagan, y los pagan bien. Pero vos te sentís solo delante del espejo y decís, ese no soy yo. Yo no soy ese que habla. Lo que dice está bien, pero yo no quiero aplicarme el evangelio que dice Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, un experto que habla de lo que no vive, y eso me llevó a mi interior y me golpeó, ¿no? Porque yo decía, yo no quiero ser un demagogo. Lo confrontó con su propia incoherencia. Con mi propia incoherencia. Entonces yo decía, y voy a los evangelios. Hay un libro que voy a hablar hoy, que está aquí en una de las librerías de Palmira, la San Pablo, que dice, de Augusto Jorge Curi. Jesús el maestro de los maestros. Y Curi decía, era ateo, psicoanalista, entrenador de psicoanalistas, y decía, él pretendía analizar la inteligencia de Jesús desde el psicoanálisis, y el ideal de él era desmontar el cristianismo. Y entonces, investigando, se convirtió. Pero dice, una sola cosa lo convirtió como psicoanalista, es la palabra autenticidad. Todo lo que Jesús toca lo vuelve auténtico. Pablo dice, yo soy un aborto, pero dice, yo lo negué 3 veces. Escribieron una historia como para que nadie crea. ¿Quién va a seguir un sujeto que lo matan? ¿Quién va a seguir un sujeto que se quedó sin nadie en la cruz? ¿Quién va a seguir un sujeto que el mejor amigo lo traicionó? Y además al mejor amigo que lo traicionó le entregó la guía de su proyecto. Entonces es una mezcla que, si uno los mira bien, es la antipublicidad, el antimercadeo, pero ¿cómo es posible que, siendo tan ellos mismos, tan honestos consigo mismos, impactaran tanto? Entonces decía él que en el fondo es, si cuando uno se arriesga a ser uno mismo, más de lo que uno pueda decir, uno impacta la vida de las personas. Pero vivimos en una cultura llena de máscaras. Es más, es muy curioso que los griegos no encontraron una palabra distinta para definir al ser humano que prosopón o prosopón, que es máscara. Somos máscaras. En la cultura tolteca, artistas. Entonces vivimos llenos de máscaras. El pastor usa máscaras, el cura usa máscaras, y está bien, está en la naturaleza que usemos máscara, porque no hay de otra manera. Uno tiene ciertos patrones de conducta, pero en tu vocación, en tu profesión, en lo que amas, también con máscaras. Yo creo que al final, como dice el poema de Johnny Ventura, resumen, poema que me encanta, que a papá le encantaba, y me encanta porque Johnny Ventura decía, en la esquina de la vida estoy varado repasándome el capítulo final, en este drama de un mundo de escenarios donde a veces fui villano y otras veces fui galán, compartiendo los honores estelares con actores similares que forjó la humanidad. Y termina diciendo, le di limosna a un pordiosero que pasaba, pero luego averiguaba que vivía mejor que yo. Entonces ese poema que a papá le encantaba, yo desde niño yo sentía que es como si... canción. Es una canción, exacto, es una canción de Johnny Ventura, y decía yo, pues pucha, compartiendo los honores estelares con otros actores similares. Entonces yo dije, yo no quiero seguir actuando, y me la juego por la vida. Y sí, es una marca de mi vida, una pequeña biopsia
de lo que soy. Por eso la última palabra del libro es continuará, ¿no? Porque es que más adelante que viene, no lo sé. Claro, porque la vida continúa. Que nada se acaba, Sí, sí. todo continúa. Padre Raúl Jordán, si bien esta, me llama mucho la atención, la biopsia de su vida tiene unas evocaciones muy recurrentes en el libro. Empezando por el mismo título, ¿qué tanta evocación le genera los colores, los aromas, la ruralidad de Santa Elena donde usted creció, el gusto por la comida de su señora madre, sus amigos del ejército? ¿Qué le entregaron todos esos episodios de su vida al sacerdote que hoy es rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, un hombre sin máscaras? Bien, un hombre que trata de quitarse las máscaras, porque eso es un ejercicio de todo el tiempo, y esa es la lucha de todo el tiempo. Michel Serres es un filósofo francés que murió hace poco, y Michel Serres hablaba de que vivir es contar historias, ¿no? Vivir es contar historias, y qué bueno que alguien cuente la historia de la vida de uno, eso es amor. Cuando tu esposa es capaz de contar tu historia, tus hijos, eso es amor. O escuchar la historia de tu vida en los labios de la persona amada, eso es amor. Entonces, Santa Elena para mí se convierte en un paraíso, como lo dice. Michel Serret dice también, ¿sabe qué es lo más interesante y absurdo de los seres humanos? Fuimos capaces de bombardear el paraíso. Y lo dice no solamente por el Génesis, sino que la guerra actual está en el paraíso, ¿no? Donde nace la historia de la Biblia. En este momento estamos bombardeando el paraíso, ¿no? O sea, el lugar maravilloso donde Dios nos entregó un mensaje o a la humanidad, y en este momentico ese mensaje está siendo bombardeado por misiles, ¿no? Yo nací en un pueblo hermoso, Santa Elena, el pueblo más hermoso del mundo, pero siempre de niño nos decían, hay que irse de Santa Elena. O sea, hay que bombardear el paraíso. Si tú quieres salir adelante, tienes que olvidarte de Santa Elena. Por eso en el libro lo llamo el pueblo de los olvidados, ¿no? Porque es más, uno estaba programándose para irse del paraíso. Todo el que llegaba a Santa Elena decía, usted vive en un paraíso. Qué maravilloso pueblo. Y desde niño uno se va programando para fugarse del pueblo, para irse. Y con el tiempo todos los que se fueron de Santa Elena buscando el éxito, llegaron algunos a morir a Santa Elena, ¿no? A decir volvimos otra vez al paraíso, al pueblo de los olvidados. ¿Qué me aportó Santa Elena? Santa Elena me aportó admiración por la vida, gratitud, todo lo que me pasó, lo oscuro, lo difícil. Vengo de una familia muy pobre, que valoramos la comida desde la oración, en la solicitud a Dios de que convierta las estrellas en panes. Un niño que se paraba al lado de la letrina y no tenía que echarle a la letrina porque no tenía nada en el estómago. Un niño que vio a su papá con dolor muy fuerte en la próstata, y a una mamá que nos daba comida a lo que encontraba. Y yo decía, todo eso que pasó es una plataforma de lanzamiento. ¿Por qué no decirle a alguien que ha vivido algo parecido, o el que no lo ha vivido, decir hay otro mundo posible, hay una realidad paralela donde la gente pasa necesidades, no tener agua potable, llegar del colegio, caminar 2 kilómetros con una guadua y llevar un tarro de agua y que a veces se nos caía a la mitad del camino, y volver otra vez, y un papá fuerte pero trabajador? Entonces toda esa historia, yo decía, a veces corremos el riesgo de enterrar la historia con nosotros, ¿no? Y nos morimos y enterramos lo que hicimos. A veces es un cuadro, a veces es un audio, a veces es un video, a veces es un pequeño formato que queda flotando en el aire como una pluma, y uno dice, esto queda. Yo Santa Elena lo veo viví en Santa Elena como una pluma al estilo de Forrest Gump, donde las circunstancias de la vida me llevaban y me traían, y yo no entendía nada porque el dolor fue real y el sufrimiento fue muy serio. Hoy, ahora, mirando hacia atrás como rector de la universidad, como sacerdote, como ser humano, como persona, digo, si no hubiera vivido todos esos escenarios tan complicados, si mis padres no hubieran hecho lo que hicieron, mi carácter y lo que soy hoy, pues no me hubieran llevado a ninguna parte. O sea, no hubo heridas, sino impulsos. Totalmente. Yo hablo de que todo es una plataforma de lanzamiento, todo. O sea, es el ejército, el que alguien se pasara de la raya con los niños, el hambre que padecimos, las circunstancias difíciles, una herencia alcohólica muy potente,
de ver a hermanos navegando en el licor, de ver gente que aún hoy en el paraíso están alcoholizados, el rico de la época hoy es el pobre miserable. Entonces todos esos ejemplos muestran de que hay propósitos extraños, hay gente que vino solamente para ser observada y hay otros que vinieron a observar y aprender de lo que está observando. Yo a Santa Elena lo amo con toda mi alma, no hay resentimientos ni con mamá, ni con papá, ni con el barrio, ni con el señor oscuro, ni con la oscuridad, porque en el fondo todo eso forjó nuestro carácter y lo sigue formando. Padre Raúl Jordán Balanta, usted busca defender este libro de quienes de pronto hacen mala utilización de las publicaciones, siendo más mercaderes que vendedores de libros. ¿Por qué? ¿Para quién va a invertir ese dinero? Ya, el libro, la única motivación actualmente con el libro, porque le he quitado, yo creo en eso que decía Tesla, ¿no? En el mundo subatómico, todo tiene vibración, frecuencia y energía. Y vibración, frecuencia y energía. Identifico lo que me hace vibrar y lo sintonizo. Si me levanto alegre no pongo música aburrida, porque si pongo música aburrida voy a neutralizar mi vibración y bajaré la energía. Entonces, yo al libro, desde que empecé y tomé la decisión de publicarlo, le quité una mala vibración, que el libro fuera una fuente económica. Además lo publico en el momento en el que tengo un sueldo, en el que económicamente estoy estable para no depender en lo absoluto del libro. Es más, en el momento, si tú me preguntas, estoy moviéndome por redes sociales porque yo tengo que comercializar y lo único interés que tengo es sacar el punto de equilibrio, porque cuando te autopublicas estamos hablando de recursos de cercanos a los 20 millones de pesos. Entonces, no más. Es más, tengo las cajas en la universidad y no estoy estresado. Yo le digo a Angélica, mira qué interesante, y alguien me dice, pues eso puede ser un bestseller. Es consecuencia, no la causa. Ya, si llega a ser un bestseller o 3 lo leen. Ahora, como me aplico lo que decía Jean-Carles Méliche, pueden leer el libro desde muchos puntos de vista. Y hay gente que me dice, no entendí nada, otro me dijo, me puse a llorar, otro me dijo, me dio risa, otro me dijo, no es mi género, otro dijo, la prosa es compleja. Yo dije, es que eso es lo que quiero que suscite el libro. Ahora, el libro está amparado y protegido por los derechos de autor, por obvias razones. O sea, que si alguien quiere comercializarlo fuera de eso, pues hay unas responsabilidades que ya no me corresponden a mí, sino todo lo que nos protege a nivel del país y del planeta son los derechos de autor. Pero en el momento presente no tengo interés de lucrarme con el libro, porque si fuera así, el primer libro que hubiera sacado y el segundo ya serían 3 libros y la morbosidad llevará a la gente a decir, a ver, este cura escribió una cosa oscura, y si me lo hubieran sancionado o si me lo hubieran prohibido, pues lo hubiera vendido más, pero no me interesa. Si llega a suceder, ¿qué hago con esos recursos? Vivir, aportar, porque nunca tengo como proyecto en mi vibración personal que tenga que hacerme rico para acumular, porque yo pienso de que los recursos son para compartir con la gente que uno ama, primero que todo, con tu círculo, y para ayudar al que necesita lo más cercano a tu círculo. Es eso. Pero yo el libro lo he dejado, y en mi oración de cada día lo he dejado ahí. Es más, estoy más atento porque es un libro que no es eclesiástico, que no es doctrinal, y estaré muy atento a preguntas que me haga la misma iglesia, la doctrina, y muy espontáneamente las voy a contestar, porque no es un libro para hacer una crítica literaria del fenómeno del libro, sino que es mi historia. Como si alguien quiere hacer una crítica, tenía que decir, ¿y usted por qué fue tan tonto y se dejó hacer eso? ¿O usted por qué fue tan bobo y cargaba agua? Entonces, ¿cómo me pueden decir? El género lo pueden cuestionar, porque es un género poético en prosa, pero no más. Pero si llega a haber algún comunicado, lo que sea, yo no voy a defenderme en lo absoluto, porque no tengo nada que defender. ¿Qué pasó con la casa donde naciste y te criaste? ¿Dónde está eso? Perdón. Sí. Respondan después de comerciales, por favor. Perfecto. ¿Sí? Bien. Vamos a comerciales y ya regresamos a un segundo momento en Sin Tantos Cuentos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida,
Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Shutterstock Music. Shutterstock Music. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos.
Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Muy bien, retomamos nuevamente la entrevista con el padre Raúl Jordán a propósito del lanzamiento de su nueva obra literaria, Plum Tras. Doctor William Loaiza. No, la verdad es que en este intermedio tuvimos la oportunidad de escuchar al padre. Difícilmente uno encuentra un padre que tenga reflexiones de esa naturaleza. El padre le habla a uno de la bondad de Dios, pero tú hablas de la bondad del ser humano, de la bondad de tu mamá, de la bondad de tu hermano, cómo muere tu mamá, cómo muere tu hermano. Y hay algo que yo nunca había escuchado, un parto celestial. Parto a la eternidad. Yo no la había escuchado. Pacto hacia la eternidad. Tu hermano muere 9 meses después de que muere tu madre, como que dicen los 9 meses del embarazo de tu mamá, y parte con ella a la eternidad. Eso es grandioso. Eso no le ocurre a cualquiera. La verdad es que es eso. Y eso no es otra cosa que la acción de tu madre de llevarle algo preciado y no dejarlo aquí. Pero te ha dejado a ti, que es lo que tú tienes que valorar. Te ha dejado a ti para que cumplas una misión especial. Cúmplela. No es este el último libro. Más reciente. El otro, y vendrá el otro, y serán muchos los libros que nos vas a dejar. Porque Colombia lo que necesita es escritores, pero gente que hable de la vida natural del ser humano. Sí. Padre, a propósito de escritores, la preocupación de los docentes es que los estudiantes lean. Usted que le ha tocado como sacerdote y como educador ver muchas generaciones de jóvenes, ¿cómo va ese proceso? Yo pienso que lo primero es que eso también lo aprendo de Diego, porque Diego siempre tiende a ver lo positivo, ¿no? Uno no puede tener una mirada negativa de todo, sino que estamos en una generación distinta, una generación líquida. Todo el mercadeo social, el marketing digital, hoy anteriormente hablaban de comuníquelo todo en 12 segundos, pasamos a 7, hoy estamos en 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. O sea, si usted quiere decir una idea, si usted en 3 segundos no capta, si usted mira, usted publica un video en Instagram y en Instagram le dice, tu video alcanzó la barrera de los 6 segundos. O sea, que alguien empezó a ver tu video y a los 6 segundos lo paró. Porque el máximo de atención son 3 segundos. Entonces tú dices, ¿cómo comunico yo hoy en 3 segundos a una cultura que si no es capaz de soportar 3 segundos del audiovisual, menos una página de un libro? Ahora, 3 segundos en menos de una línea. Y ese fenómeno viene hace años. O sea, comunique todo en 3 segundos, o sea, lea media línea. Si usted mira las grandes marcas del mundo, cómo venden sus productos, ¿no? Nike, solo Coca-Cola. Coca-Cola, destapa la felicidad. Papitas Lays, a que no puedes comer solo una. L'Oréal de París, porque tú lo mereces. Motorola, Hello Moto. Cocorico, no tiene presa mala. Somos la sociedad del eslogan, según eso. La sociedad del eslogan, y en esta sociedad hay que mirar eso positivo, ¿no? De que también que hay allí, de lo concreto, de no darle vuelta, de no le dígalo directo, expréselo de una sola, impáctelo, y eso hay que mirarlo como positivo. Ahora, el problema es neuronal, porque bien sabemos que el cerebro, cuando no genera neuroplasticidad, y lo que más le genera neuroplasticidad al cerebro, bien lo sabemos, es la lectura. La lectura es al cerebro lo que es el ejercicio al cuerpo. Y en este problema que tenemos de que no le generamos neuroplasticidad, sino podas sinápticas, es que ocurre lo que publicó la Deutsche Welle, la DW, en YouTube, ¿no?
nos estamos volviendo más tontos. Una generación idiota, como dice este argentino, ¿no? Entonces, y además, con pruebas después del año 95 para acá, hubo un auge cuando para la agricultura hacia el siglo XVIII y XIX, donde el conocimiento era inmediato. El conocimiento del agricultor sabía qué tenía que hacer y todo era agrícola. Pero cuando llega la empresa en el siglo XIX y XX, se necesitaba gente que calculara, gente que examinara, gente que hiciera tablas, gente que contabilizara, y eso hizo que todo lo que es gran parte del siglo XIX y XX o parte del siglo XX, el auge del coeficiente intelectual de la humanidad se incrementó muchísimo. O sea, subieron casi 5 puntos. Entonces, ¿qué decía? Que fuimos muy inteligentes. Casi en la década de los 80 se hablaba de genios, porque iba hacia arriba, pero después de la década del 95, cuando llega la computación, la tecnología, bajamos vertiginosamente. Uno le atribuyen a eso, primero, el tema de la tecnología, que nos vuelve más dependientes de que una máquina haga mi trabajo, y además la alimentación. Ya los científicos y los neurólogos dicen que la alimentación afecta nuestro desarrollo, porque la alimentación que tenemos parte del hecho de la tiroides. La tiroides es una glándula extremadamente fundamental para el desarrollo del cerebro, pero la tiroides se estimula con la alimentación, el hipe y el hipotiroidismo. Entonces, ¿y cómo altero la tiroides? Con malos hábitos alimenticios, con los químicos de laboratorio de los alimentos. Entonces hay un montón de cosas que confluyen para que esta generación se vuelva más tonta. No es una generación de neuroplástica, sino que es una generación de lo inmediato, dígamelo en 3 segundos, de relaciones cortas. Si me estresaste, me voy. Para uno cancelar una amistad en la década de los 80 tenía que prepararse, ir donde el amigo, explicarle por qué no quiere volver a hablar con él. No solo lo bloquea. Hoy simplemente te bloqueo y no tengo que explicarte nada, y el otro entendió que lo bloquearon, entonces dice, se acabó todo. Entonces, esa generación hay que mirarle todos esos escenarios. Las inteligencias artificiales han llegado para apoyar la vida, pero hoy sentimos una amenaza. Padre, esta es una pregunta que yo no tengo por qué hacerse. Antes no la vaya a hacer. ¿Cómo aplicamos toda esa metodología en las relaciones de pareja, en el amor? ¿Y por qué no? Porque el padre no está para... Yo creí que él se había renunciado a la pareja. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, claro. ¿Cierto? Y opina de fútbol a veces, ¿cierto? Pero no patea balón. Padre. Bueno, en cuanto al amor, repítame de pronto que no entendí exactamente. ¿Cómo aplicamos esto que usted nos ha explicado en una relación de pareja, hombre-mujer? Ok. Mira, yo pienso que lo primero es entender qué es el amor, ¿no? Hay que ir un poco a la concepción epistemológica que tenemos en la cabeza, es qué es amar. Si uno va a Krishnamurti tumba todo el escenario del amor moderno, que es el amor es un sentimiento. Y Krishnamurti dice, no, el amor no puede ser un sentimiento, porque los sentimientos son un electrocardiograma. Dependen de las emociones, y las emociones del estado de ánimo, y el estado de ánimo depende de la química. Imagínate yo mando apunte químicas, si me baja la oxitocina, la dopamina, ya no amo a mi pareja. Entonces, el amor es más que eso. Benedicto XVI dice que el amor no solo es un sentimiento, pero me gusta una definición de Platón para llevar este tema al amor, como que nunca me han hecho esta pregunta, pero valiosa la que usted hace. Amar es desear el bien, dice Platón. Desear el bien, simple, ¿no? ¿Qué es amar a una persona? Desear que esté bien. Pero yo tengo que hacer parte del paquete. Y el bien es el desarrollo pleno. O sea, cuando yo te amo, deseo que sigas creciendo. Entonces, en este tiempo donde estamos bombardeados porque algo haga mi trabajo, lo único que no puede hacer algo, una máquina o el acelere que yo tengo, es desear el bien a una persona, y eso no se hace técnicamente. Implica hacerse más lento. En contravía de la velocidad hay que hacerse más lento, disfrutar un poco más espacios de bondad, más lento. Yo miro a Jesús, ¿no? Jesús era supremamente lento. Mira, anteriormente cuando alguien quería ir a la ciudad tenía que levantarse a las 5:30, alistar el caballo en 1 hora, acomodarle la silla, limpiar el caballo porque si era usted muy elegante, vestirse bien, acondicionarse para salir. O sea, 1 hora y media acondicionando el medio de locomoción para llegar a la ciudad.
y tenía tiempo. Hoy tiene automóvil en menos de 3.5 segundos de start, el automóvil está listo. Va a la ciudad y tiene menos tiempo que el que tenía caballo. Uno mira a Jesús, es que hay que aprender a hacer nada en el amor. El problema es que nosotros queremos hacer mucho por la persona amada e interferimos. Los italianos tienen un dicho que me gusta mucho, dentro de ralentizar la vida para disfrutar en la bondad con el otro. Todo lo vemos a través de las pantallas y a la velocidad. El tiempo es oro, decimos, y hay que correr, y usted anda corriendo y anda cansado, agotado. Uno escucha esa palabra del Evangelio: vengan a mí los que están cansados. ¿Quiénes son los que están cansados? Los que van a lo que marcha la vida. Y los italianos dicen, para hablar de esto, dolce far niente. ¿Qué es la dolce far niente? El dulce sabor de saber hacer nada. Nosotros no sabemos hacer nada con la persona que amamos. En el mundo de la ciencia y la tecnología hay que hacer todo: comunicar, vender, registrar. En este mismo momento hay que hacer algo para poder vender en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y usted dice, por favor, dele like y rápido. Pero dolce far niente es, inclusive la espiritualidad es eso: saber hacer nada. ¿Y cómo? Yo no sé hacer nada. ¿Por qué no? Ejemplo, vacaciones. Usted sale a vacaciones después de una jornada, de un tiempo de trabajo, ¿y a qué sale? A cansarse más que cuando trabajaba. Y usted llega asado, quemado, cansado porque se fue a correr la montaña, se fue a beber trago, colesterol, mientras que usted debería aprovechar ahora que está en vacaciones para saber hacer nada. Dormir 8 horas, que no duermo cuando estoy trabajando. Comer más saludable porque tengo tiempo para preparar la comida o para escogerla. No hacer mucho deporte que me estrese, en un deporte que me revitalice, y etcétera. ¿Y hacerlo con quién? Con la persona que yo amo. Pero para poder hacerlo tenemos que bajarnos del mundo de la tecnología, que nos lleva acelerados en 3 segundos. Y en la medida en que yo vaya contracorriente es saber hacer nada. ¿Cuánto tiempo ustedes están en el día haciendo nada y disfrutándolo? No como vos. Está socialmente condenado a no hacer nada. Totalmente. Con Dios es lo mismo. O sea, uno dice a Dios, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues usted del mundo subatómico, bicho chiquitito, ¿qué puede hacer usted? No, quede quieto y sepa quedarse quieto. ¿Qué es la meditación? ¿Qué hace un monje budista cuando va a aprender el arte de la meditación? Va de 6 años a conquistar el silencio. ¿Y qué hago? Eso, aprenda a hacer nada. Porque usted hace tantas cosas que estorba. Pensar, mire, con Dios pensamos tanto. El amor, lo pensamos. Ahora, es verdad que uno se puede confundir porque en lo siguiente no sabemos amar. Nadie sabe amar acá. O sea, el amor de nosotros es más emocional, por eso se acaba. Es más químico, es oxitocina, sube y baja, es un electrocardiograma, y por eso uno siente que como que ya no ama. Uno siente que como que se me acabó el amor, pero para Oriente, para las culturas del Himalaya y esas culturas asiáticas, el amor es una decisión que implica crecer juntos, que implica caminar juntos. Contracorriente, sí, porque si nos vamos a favor de la tecnología, no nos podemos amar, porque vamos tan rápido que todas las enfermedades asociadas a la sexualidad que tienen que ver con el acelere son impresionantes. La eyaculación precoz, ¿no? Es un tema de ansiedad de una persona que vive acelerada y no puede parar. Y está haciendo el amor con su pareja o está en un espacio de intimidad y no puede disfrutarlo. Y está conectado con el teléfono porque hay que mandar esta foto porque estamos en la catarata del Niágara. Y resulta que uno le dice, si alguien dice, no, ¿por qué no miramos primero? Ralenticemos, disfrutemos. Piense usted tomando una taza de café, ralentizando el momento. O sea, usted va solo a un espacio, pide una taza de café, coge un libro y decide olerlo, decide olfatearlo, un buen café, decide probarlo al máximo. Ralentizar eso es amar eso. Y eso mismo pasa con las parejas. Las parejas tienen que ralentizar o no van a ser capaces de sobrevivir. Él trabaja, ella trabaja, nos encontramos, hola, ¿cómo estás? Ahí te dejé el café y salen corriendo. Y la intimidad es ralentizar, porque si uno no, ¿cómo se disfruta la intimidad en pareja? Tiene que ralentizarse, pero hasta ahí llegamos acelerados. Padre Raúl Jordán, retomando esto que usted acaba de decir, y quiero conectar con el libro y con los últimos años de su mamá, que de alguna manera inspiran concretar toda esta línea, digamos, que permite su historia, su evocación.
Los últimos años de un ser humano son la ralentización propia de la vida. Y hay tiempo para reflexionar y para disfrutar cada momento de la vida. Vivimos al revés. Al tener toda la vida por delante, queremos llenarla de cosas, y al tener pocos años al frente, porque nos queda poco de vida, queremos disfrutar y ralentizar cada momento. Mira, yo pienso que cuando mi mamá falleció, yo siento que mamá murió como le dio la gana. Y tiene uno que estar muy cerca de la esencia de Dios para que eso se le permita. Mamá, recuerdo el día que mamá fallece, yo estuve en la clínica acá en Llano Grande, Santa Bárbara. Mamá consciente todo el tiempo y anclada a lo que ella tenía en su fe íntima. Recuerdo que ese día en la mañana yo fui y ella me miraba como tratando de darme, ella era consciente de lo que estaba pasando, tanto que ella firmó un documento donde dijo: a mí no me entuben más, déjeme quieta, yo ya sé, no se preocupe. Y me miró y venían 3 enfermeros con una muchacha como recogiendo sábanas y con almohadas en la mano, ¿no? Y mamá me decía: mire un momento para allá. Y me dijo: sí, mamá, ¿sí ve a estos muchachos que vienen ahí? Yo le decía: sí, mamá, estos son los verdaderos cristianos, para que aprenda. Entonces yo le dije: ah, bueno, mamá, pero uno está más preocupado por la mamá que por el consejo. Y me dice, esto no sé que lo pueda decir al aire, pero me decía ella: cuando estos vienen acá, le dan la comida a uno y le limpian el rabo. Cuando usted le limpia el rabo a alguien, entonces me dice, para yo decir que usted es un verdadero cristiano. Frío. Quedaste plop. Plop. Amor al prójimo. Amor al prójimo total, y hasta el último momento lo tuvo claro. El día que ella estaba falleciendo, ella se dispuso a morirse. Sabía que iba a pasar. Yo estaba más pendiente de la saturación de oxígeno y el corazón que ella ni miraba. Ella se dispuso, llegó el momento, dijo: adiós pues. En su fe, en paz. Yo decía: Señor, si me das el 10% de lo que le diste a mi mamá, en el momento que partió de este mundo, yo con eso estaría más que sobrado. Abandonada a su fe, con la confianza más absoluta, no en las ideas, porque mamá confundía resurrección con reencarnación y le da lo mismo. O sea, mamá no vivió de ideas, mamá no vivió de teología, mamá vivió de una espiritualidad misteriosa, indescriptible, que le tocó el alma, una manera de vivir que ni ella podía entender lo que estaba ocurriendo. Y tal es que ella muere en paz. Más, esperó, porque me pareció algo muy curioso que en la clínica yo estoy solo ahí con ella, y llegó un momento en que la saturación de oxígeno va bajando de 15, 12, tú vas en un descenso ya tobogán, y de un momento a otro, mamá llega, el electrocardiograma llega, vos decís, se va a ir, y vos sentís ya la línea ahí. Yo dije: bendito Dios. Papá venía en taxi, mis hermanos venían en taxi, todo el mundo, porque ya quería que estuviéramos todos, y un taxista lento que se vino de Santa Elena por donde no debía, entonces todo se daba para que no llegara. Cuando ya viene la doctora a verificar el estado de mi mamá, cuando 22, 32, y la doctora me mira y me dice: su mamá es muy fuerte y lo está esperando la familia, me dijo. Entonces me dijo: no se preocupe, eso no se ve todo el tiempo acá, de que Dios le dé la oportunidad a alguien de morirse cuando ella quiere. Llegaron lentos, despacio, subieron, estuvimos con ella, siguió, le tomamos la mano y a la media hora se fue, como le dio la gana. Como vivió, murió. O sea, yo estaba ahí parado, tanto de que yo me quedo frío cuando mamá, y dice la doctora, me mira la doctora siendo médico y yo el sacerdote, y me dice así, me dice: padre, lo felicito, su mamá en este momentico, discúlpeme que le diga porque usted es cura, me dice, su mamá en este momentico está en el paraíso, porque no siempre vemos pacientes en esta sala irse como su mamá. Anteayer estaba feliz, celebrando sus cumpleaños,
extremadamente gozosa, sin pensar que estaba conectada a nada. Y hoy se fue cuando le dio la gana, 2 días después. ¿Qué significaba para ella el cumpleaños? Para ella el cumpleaños significaba recordar siempre a su papá, porque su papá, del que ella siempre hablaba, era su punto de referencia. ¿Conoció a su abuelo? No, yo no lo conocí. Y mi mamá vivió con un dolor tremendo porque el abuelo se muere en un ancianato y a ella le notifican después de unos años de que estaba muerto porque él se fue de la casa. Entonces ella siempre recordó fue los mejores momentos con el abuelo en la infancia. Entonces yo decía, ese encuentro es impresionante, la mamá con el papá, abrazarse con la mamá y verla a partir de esa manera. Yo decía, Señor, lo que está pasando aquí es impresionante. Mi hermano mayor, José Antonio, fue el que la cuidó, el que estuvo con ella, el que decía, ¿no? Y él no podía, y él sentía de que se le fue una parte, porque él lo partió, porque él siempre a las 4 de la tarde le estaba dando café. Además le pedía café con tostadas, y él era el hijo de las 4 de la tarde con café. Y el día que estaba en la clínica, ella le dice, mijo, tráigame el café. Hermano, se le parte el alma porque él no puede llevarle café a la clínica, no puede comer, y él sale partido en pedazos. Pero las citas se la programaron ellos. Yo soy un hombre, trato de ser un hombre racional y trato de entender un poco lo que pasa en la mecánica de la vida, como un pequeño iniciado. Pero hay cosas que a mí me desbordan. Por ejemplo, a mi hermano y a mi mamá le encantaban las mariposas. O sea, mi hermano era un hombre de campo fuerte, pero era jardinero. Y como jardinero, él admiraba la naturaleza. Y a mi mamá le encantaban las mariposas. El día que mi mamá fallece, llega una mariposa emperatriz a la casa, en el jardín. Una sola mariposa emperatriz rondeando el jardín. Estoy hablando de algo que es muy personal, ¿eh? Cuando mi hermano muere, llega otra mariposa emperatriz. ¿De qué color? ¿Azul? Era una mariposa colorida, es como azulosa. Y un día, yo siendo tan racional, tan creyente, a mí me pueden quemar el leña verde de la iglesia por decir estas cosas. Pero yo decía, esos días que tú recuerdas, que haces reminiscencia, como ahora que dice reminiscencia y uno le dan ganas de llorar y decir, pero es una lágrima de gratitud, no son lágrimas de dolor, sino como que bacano y quisiera darte un abrazo. Entonces un día tenía esa intención de decir, yo quiero darte un abrazo, quisiera ver un signo de ti, de mi hermano José Antonio. Y estoy yo en la oficina trabajando y llegan 2 mariposas emperatrices. Entran, vuelan y se van. Tiene uno que bajar la mirada a la sobrenaturalización para leer esto de otra manera. Y no decir, qué suerte la mía, llegaron 2 mariposas. Pudieron haber llegado 2 cuervos, pues, pero llegaron 2 mariposas. Y entiendo de que todo está conectado, ¿no? Y que ni siquiera hay que pensar en un después, sino esto de otra manera. Y yo siento eso con mi mamá. Entonces, la vida de mi mamá es la muerte de mi mamá. O sea, ella vivió y me di cuenta ya cuando tú vas, yo he despedido gente como sacerdote en las clínicas, en las casas, y sé lo que significa el dolor de la muerte. Pues. La gente está amarrada a la pata de la cama, la gente está renunciando a su fe, la gente está negociando, la gente está maldiciendo, algunos se van en paz, otros se resisten, otros están felices porque al menos se liberan de la deuda o del tipo con el que viven. Entonces, pero no sé si de pronto por ahí va tu pregunta, pero lo entendí por ese lado. Perfecto. Yo le pregunté, padre, por la casa donde usted se crió. Yo me contó qué pasó con la casa. La casa, mamá vendió la casa porque cuando nosotros vivíamos no teníamos agua potable. Al no tener agua potable, todo funcionaba con una letrina, un pozo séptico. Eso hacía que mamá era consciente del agotamiento de nosotros cuando estábamos en el colegio. Y cuando pasamos al colegio, uno llegaba más cansado, más tareas. Y entonces mi mamá sentía compasión por esa actitud, y entonces ella silenciosamente buscó un señor que le interesó la casa y le dijo, se la vendo. Y compramos una casa en el pueblo, en Santa Elena. O sea, ¿en qué vereda en realidad vivíamos? Vivíamos en la vereda El Florido, por la primera salida hacia Cerrito, por la destapada cerca del acueducto. Vivíamos cerca del acueducto y sin agua.
Qué ironía, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Vivíamos cerca del acueducto, pero no teníamos agua. Era junto al río Cerrito. Junto al río Cerrito, sí, esas zonas, esos callejones. Y cuando nos fuimos a Santa Elena era como si hubiéramos renacido. Por eso hay una parte donde nos cambiamos de casa, digo en el libro, pero también al cambiarme de casa nos cambiamos de la oscuridad, nos cambiamos de las fiestas donde el vecino, donde el cura iba a festejar y no arrimaba la nuestra. Entonces nosotros decíamos que Dios siempre comía en la casa del vecino. Y entonces la imagen de Dios que teníamos era esa, ¿no? De que Dios no le gustaba el pato de tierra. Entonces decimos, gracias a Dios tenemos casa con piso. Y aterradormente, aunque no lo crean, tenemos una ducha donde sale agua. Y además tenemos un baño que vacía. Entonces todo eso para nosotros fue impresionante. Y esa casa la compró una señora de recursos y arregló una finca, una casa finca. Lo único que no tumbó de la casa finca fue el árbol donde yo me subía cuando era niño. Entonces yo cada que quiero recordar voy a la casa finca, que ya no queda rastro de la casa original, quedan paredes donde marcaron otras paredes, y yo lo que hago es que llego allá a esa casa finca y a veces voy en el carro, me detengo y me pongo a mirar el árbol y veo al niño atrapado allá. Interesante. ¿Alguna fruta en especial el árbol? Mango. Era un árbol de mango. Mango traído del Tolima por su edad, precisamente un árbol que tiene por ahí unos 50, 60 años nomás. El último comentario, Elio, por favor. No, pedirle al padre que nos recuerde dónde se puede adquirir el libro. Bueno, este libro, como saben, no está en librería, va a estar en librerías en el segundo movimiento, me refiero por ahora es mío, y si alguna editorial quiere, podemos hablar más adelante, ahora no me interesa. Y el libro tal cual como está, no le van a quitar un pelo a mi mamá, pues. Ni una imagen que diga, no, es que esto, nada, ni porque sea católico, fanático o cristiano, que esto es nueva era o que esto suena como satánico, me da igual, o sea, yo no tengo miedo de esas cosas. El libro se consigue en la universidad, en el segundo piso, por supuesto que trabajo allá, entonces allá la Universidad Pontificia la Pontificia Bolivariana, que es en el segundo piso. En la catedral también se consigue, y vamos a hablar con don William Casas para también tenerlo en la librería La Marne. Perfecto. En mis redes sociales me pueden seguir, ahí están todos los datos. Balanta Raúl. El libro cuesta 60,000 pesos. Perfecto. Ese es el valor del libro, que es el valor de un libro comercial. Es caro. Exacto. Y el peso del libro es el valor moral del libro, que es lo que vale más. Y sobre todo porque decidí compartir una experiencia personal. Por eso el libro no tiene que ser bonito, no tiene que ser comprensible, no tiene que ser lógico, no tiene que adaptarse al gusto del lector, sino que es que, como digo, me dio la gana de decirte lo que me pasó y mira cómo lo interpretes. Perfecto. Ya le iba a decir, es que padre William. Doctor William Loaiza, último comentario. No, la verdad es que es valiosa la postura que tiene el padre frente al libro. No es un libro para que interprete quién soy, es simplemente para que sepan quién soy, que es distinto. Este soy yo, así vine así me crié, y así vivo, y así vivió mi madre, que es lo más importante para ti. Lo felicito, padre. Muchas gracias. Iré a la Margen, ojalá que esté lo más pronto posible para obtener este libro. Como las opciones que había, ¿no? Ser un resentido o ser un triunfador. Exactamente. Sí, yo cogí las miserias y hasta le estoy sacando plata a lo que me pasó. Eso está muy bien. Sabe que estaba tratando para terminar, leyendo la prosa y escuchando la narrativa, concluyo, de Pedro Páramo al realismo mágico. Mi querido padre, mil gracias por estar con nosotros. No, gracias Diego, gracias a todos ustedes. La universidad es su casa, podemos ir a tomarnos un café cuando ustedes quieran, y gracias por la invitación, y que Dios los bendiga, y gracias a todos los que nos escuchan con humildad, con sencillez. El libro estará disponible para que cada uno interprete el libro de acuerdo a su propia historia. Muchas gracias. La politóloga Julie Arango me dice lo siguiente: creo que los libros aparecen para decirnos algo. Interesante. Y en su momento, precisamente, tiene una relación directa con su mamá, y me dice, está sorprendida por toda la narrativa suya. Por acá un hombre que yo conozco muy bien, que se llama Jerónimo Ramos, me acaba de escribir. Es un hombre que le gusta leer, y me ha sorprendido porque dice, préstemelo, que me lo tengo que leer. No lo compra.
Porque sabe que papá lo tiene. Me está diciendo que se lo preste. ¿Quién es ese? Un tal Jerónimo. Ni siquiera el hijo, ni siquiera le está diciendo que lo regale, sino pero que es lo quedó preste. cautivado. Es el hermoso, ¿cómo no le va a decir? Présteme. Ahí está al lado, eso es, pasa de un cuarto al otro. Exactamente. A todos ustedes, mil gracias. Nos estamos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.